Bienvenidos a una nueva emisión de Mentibus, el programa de las mentes abiertas que se origina desde la Universidad del Tolima. Hoy nuevamente hablando de un tema que es trascendental, más que para el presente, para el futuro del país. Tiene que ver con la paz, con el derecho internacional humanitario y con la resolución de conflictos. Y para eso, como siempre, en Mentibus hablamos con los que saben, con los expertos, con quienes nos pueden orientar en nuestros conocimientos y por supuesto en nuestra postura frente a esos temas de debate nacional. El doctor Víctor de Currea Lugo, lo dije bien, ¿no? Víctor, bien, es que lo salí antes. Víctor de Currea Lugo, experto en Derecho Internacional Humanitario, en DIH, experto en resolución de conflictos y experto en materia de paz. Escribe para periódicos como El Espectador y por supuesto para medios nacionales. Gracias por estar en el canal Zoom, el canal universitario de Gracias Colombia por la invitación. y en la Universidad del Tolima. Para mí todo un placer, muchas gracias por la invitación. Doctor Víctor, y usted me lo decía hace un momento, en estos temas, digamos, de paz y derecho internacional humanitario y de decisiones de la justicia alrededor de, todo el mundo hace apreciaciones ligeras. Partamos por ahí. A ver, se parece al fútbol, ¿no? Todo el mundo es muy buen entrenador, todo el mundo sabe qué jugador había que entrar o sacar en qué momento dado, pero la cosa es diferente. De la misma manera pienso que pasa con los partidos, con los clásicos, ¿no? La gente a veces apuesta cuál es el marcador final cuando hasta ahora llevan 10 minutos de juego. Entonces creo que la paz requiere primero el conocimiento de las técnicas de cómo es una guerra y de cómo es una paz, así como hay unas técnicas en los juegos, de unas reglas de juego. Esas reglas de juego de la guerra podemos llamarlas derecho internacional humanitario, sin que con esto entiendan que yo quiero irrespetar las víctimas ni entender la guerra como un juego, sino haciendo un símil gratuito, pues. Y lo tercero es que requiere esperar los tiempos que demoran, ¿sí? Muchas veces se llega al final del segundo tiempo en empate y tienen que hacer unas prórrogas. Eso también sucede en la construcción de paz. Los clásicos no funcionan solo con el reloj, también funcionan con las reglas establecidas y a veces se van a penaltis. Lo mismo pasa en los procesos de paz. Los procesos de paz tienen unos ritmos, tienen unas dinámicas, y entonces hay que aprender. Los técnicos a veces se gastan horas viendo cómo juega el equipo contrario, claro, y no se lo inventan. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en Colombia para redondear un poco todo esto que estoy diciendo en desorden? Primero, reconozcamos qué son las FARC. Sí. No nos inventemos unas FARC de acuerdo a nuestras angustias, nuestros miedos o nuestros afectos. O nuestras posturas. ¿Sí? Exactamente. Sepamos leer qué es el ELN, qué es el paramilitarismo como fenómeno, qué es el Estado. Luego hacemos la interpretación, pero necesitamos estudiar y en eso la academia tiene un papel fundamental, ¿no? Y yo creo que academias como la Universidad del Tolima tiene una cercanía con la guerra diferente a la que tienen algunas universidades en Bogotá, algunos teóricos en Bogotá que yo suelo decir, y a algunos les molesta que lo más rural que conocen es Cafán de Melgar, y así es muy difícil hacer los análisis políticos, ¿no? Entonces esa cercanía con la gente y incluso con las zonas de conflicto le permite a la Universidad del Tolima conocer su propia realidad. Segundo, estudiar conflictos para entender que este no es un conflicto único. O sea, lo que vivimos en Colombia, yo lo he visto por cosas de periodismo en Filipinas, he visto similitudes en Afganistán, he visto similitudes en Siria, en Palestina. Entonces, a partir de ahí, ¿qué cosas podemos aprender? Nuestro conflicto no es un conflicto único, irrepetible, no. Tiene muchos elementos para aprender de otros conflictos. Y tercero, respetar los plazos. Hay conflictos que han demorado 20 años negociando, 15 años negociando. En Colombia se llevan 2 años y ya hay gente diciendo que se están gastando mucho tiempo. Y lo cuarto, que esto ya tiene que ver con la idiosincrasia colombiana, es no hablar de aquello que no sepamos. Eso casi que es imposible, que todos somos dados en Colombia a hablar de... Cuando Montoya corría en Fórmula 1, todo el mundo era experto en Fórmula 1. Entonces ahora todo el mundo habla de paz y todo el mundo es experto. Y yo creo que hay que tener cuidado porque se hacen aseveraciones como la siguiente. El país se le está entregando a las FARC en La Habana. Y uno dice, hombre, ¿usted ha leído los comunicados y los acuerdos de lo que se ha logrado? No, pero las FARC se están quedando con... Entonces, se hacen afirmaciones gratuitas. Que además son públicas y están colgadas, digamos. A esos acuerdos, claro, a los previos o los que conocemos están ahí. Para que claro. Además, lo que se ha acordado en materia de reforma agraria, de participación política,
de cultivos ilícitos, está ahí, pero la gente, o sea, no hay una apropiación de leerlo y sí hay un afán de negar la realidad. Con esto yo no quiero convertirme en abogado del proceso de paz de La Habana, yo tengo mis propias críticas, pero quiero decir, corresponde una mirada más académica, incluso desde la sociedad. Creo que los que trabajamos en la universidad, en el mundo académico, deberíamos de impregnar de esa mentalidad a la sociedad para que hablemos como académicos y no como hinchas de fútbol. Es decir, sin pasiones. Y eso es difícil porque la gente tiene en este país su tío que fue secuestrado, su hermano que murió, su primo que estuvo en tal lado o en tal otro, o algún militar en la familia. Entonces eso hace que fácilmente la gente caiga en unas afirmaciones gratuitas sobre el conflicto. Entonces aprender uno a pensar no en mi individualidad, no en mi caso particular, sino en 46 millones. Y aprender a pensar no en hoy, sino en la historia política de Colombia, son los dos grandes retos. Aprender a tomar distancia a la hora de mirar lo que está pasando hoy. Usted me da pie para preguntarle dos cosas, doctor Víctor, en esta, digamos, primera intervención que le agradecemos. La primera es decir, preguntarle, y no sería, digamos, en ese símil, en ese parangón que estamos haciendo frente a la visión que se tiene del fútbol y ahora en ese tema que es trascendental e importante para el país como la paz, ¿no será que los jugadores, es decir, el gobierno y la guerrilla de las FARC en su momento se equivocaron en no contar los pormenores de las reglas, que fue lo que provocó también un poco todo ese tipo de críticas y especulaciones alrededor? Y la segunda, digamos, ¿no será que también le falta a la mesa, digamos, en La Habana, como bien usted lo dice, en el caso de la Universidad del Tolima, y por la connotación histórica que tuvo en el sur del departamento, ¿cierto? En toda esta zona de Planadas, de Marquetalia, de Gaitania, la influencia de la guerrilla y lo que nos tocó a los tolimenses vivir, incluso estigmas, digamos, por el solo hecho del nacimiento de la guerrilla de las FARC aquí? ¿No le hace falta esa visión de la región, del país real, a los que están como voceros del gobierno en la mesa de La Habana? Dos cosas. Me recuerda la primera. Digamos un poco, si no se equivocaron en no dar a conocer al pormenor las reglas. Ahí hay una cosa, y es que la regla que se plantea es, hay dos reglas que hay en la mesa, ¿no? Bueno, hay varias, pero voy a citar dos. Una es la que vamos a negociar en La Habana como si no hubiera guerra en Colombia, y vamos a continuar la guerra en Colombia como si no hubiera un proceso de paz en La Habana. Eso tiene un costo muy elevado. Sí. Eso tiene un costo muy elevado. Lo del general Alzate, el ataque del Cauca, la muerte de Alfonso Cano, o sea, se dieron muchísimas cosas para que la paz se rompiera. Hay una madurez política de mantenerla, pero esa regla de juego, digamos, el país no termina de entenderla. Y no ha habido, y esta es la gran crítica al proceso de paz, y la responsabilidad es de Santos, pero también de las FARC, no ha habido una pedagogía para la paz. Parémoslo ahí, pongámosle pausa porque ya la señora productora me hizo la seña. Quedamos en que no hay pedagogía para la paz. Continuamos. Pero espere porque hay dos cosas. ¿Cuál era la primera? Y la segunda se la repito. Lo de la regla. No, pero lo de la regla era... Joder, si no se el Alzheimer me va a matar. No, pero en este tema de la paz... ya lo de los micrófonos. Una cosa que quería decir de los micrófonos y la otra era... Pero piénsela y me la complementa. No, es que no me acuerdo. Ya volvemos a Mentibus, el programa Las Mentes Abiertas en Canal Sur. De vuelta en Mentibus, el programa de Las Mentes Abiertas que se produce desde la Universidad del Tolima para el canal universitario Zoom, hablando de un tema importante para el país, la paz, con un experto en esta materia, con el doctor Víctor de Currea Lugo. Y estábamos en la pausa, en la pedagogía que nos ha hecho frente a las reglas del proceso de La Habana. Sí, hay otro problema y es entender que una cosa son las declaraciones que se hacen frente a los micrófonos y otra cosa lo que se discute en una mesa de negociaciones. Si ustedes recuerdan, cuando se inaugura el proceso de paz con las FARC que se hace en Oslo, en Noruega, en una rueda de prensa, pues ustedes entenderán que si un comandante de las FARC tiene 400 periodistas internacionales, pues va a decir lo que va a decir. Eso no quiere decir que en ese mismo tono, con esa misma agenda, va a negociar en La Habana. Entonces la opinión pública a veces trata de mediatizar, de juntar esas dos cosas como uno solo y no entienden que hay una cláusula de confidencialidad en la negociación y eso hace mucho daño. La segunda pregunta era sobre las regiones. Yo sí creo que hay un problema grave
y es que a pesar de que se reivindican las regiones, a pesar del intento de descentralización que vivió el país hace algunas décadas, el país sigue siendo profundamente centralista. Centralista por un lado y presidencialista, con lo cual la famosa frase aquella de que Bogotá es la capital y el resto son paraderos de flotas, eso sucede en la mentalidad de la gente y no sé hasta qué punto el equipo negociador de La Habana tiene esa misma lógica. Por ejemplo, en los años 90, cuando hubo los primeros, bueno, algunos de los encuentros entre las FARC y el gobierno, en otros intentos de paz, entonces comentaban que los negociadores le decían a las FARC, nos tenemos que ver pronto, y las FARC decían, sí, claro. El bogotano estaba pensando pronto en la semana entrante, y el de las FARC estaba pensando en 3 o 4 meses. Son temporalidades muy diferentes, temporalidades campesinas, la idea de regiones, la idea de distancia, y este no es un país, esta no es una nación, esto es una nación de naciones. Entonces, si no somos capaces de entender que Arauca tiene una dinámica, que el Catatumbo tiene otra, que Cauca tiene otra, entonces dice uno, vamos a hacer un proceso de paz abstracto, pero a la hora de la implementación, quien va a sufrir es el Tolima, Nariño, Arauca, en su cotidianidad, cómo implementar esas leyes abstractas en unas particularidades que no se han tenido en cuenta. Y se la pregunto a usted como experto, doctor Víctor, ¿cómo implementarla entonces? Digamos, ¿cómo hacer? Porque lo que se empieza a ver también en la discusión de la agenda pública es que lo más difícil, incluso del proceso en La Habana, no va a ser firmar lo que se vaya a firmar, sino llevar a las regiones a implementar y tocar esos intereses creados a lo largo y ancho de las regiones con las características y las dinámicas sociales que tienen todas las regiones para que se acepte lo acordado allí. Carlos Velandia, un buen amigo mío, suele decir que cuando se acaba el conflicto explota el posconflicto. Y a eso es a lo que nos vamos a encontrar, lo primero. Lo segundo, hay que tener en cuenta que en ningún conflicto, ni en ninguna fase de posconflicto, se ha implementado el 100% de lo acordado. Es decir, los enemigos de la paz van a estar ahí para decir, sí, no se implementó todo. Como hay que hacer 2 comentarios más. Uno, en ningún proceso de paz se entrega el 100% de las armas y en ningún proceso de paz se ha desmovilizado el 100% de los hombres, ¿cierto? En términos generales. Entonces, claro, los enemigos de la paz van a estar ahí para decir, mire, es que no entregaron sino el 98% de las armas y ya con el 2% está condenado el proceso. Y los enemigos de la paz están agazapados y han existido en todos los conflictos. Desde Ruanda lo ve uno, lo ve en Filipinas, lo ve en todos los conflictos. Por un lado. Entonces, por el otro lado viene el problema de implementación. Sí. Se nos está vendiendo la idea de que gracias al posconflicto las regiones se van a fortalecer. Pero ahí hay una trampa. Y es que solamente se pueden fortalecer aquellas regiones que puedan aplicar a los recursos del posconflicto, es decir, las que ya están fuertes. Es decir, no hay que esperar el posconflicto para fortalecer. Si realmente queremos ayudar a las regiones, hay que fortalecerlas ya para que aprovechen la ventana del posconflicto, primera cosa. Segundo, hay que diseñar ya una paz regional, pero aquí hay una trampa muy grande. Es que la paz regional se vuelve un problema de, ¿qué problemas tiene el Tolima? Entonces el Tolima puede decir, hombre, tenemos problemas de... Cogemos el tema de salud, donde yo me siento bastante a gusto. Entonces la gente dice, no, es que hay un problema de acceso. Sí, claro, usted puede discutir el acceso y la carnetización y el acceso a medicamentos del Tolima, pero es que el debate no es del Tolima, es la ley 100 es nacional. Sí. Usted puede discutir el problema minero-energético en el Tolima, pero es que hay una política minero-energética que es nacional. Entonces, cuidado con el cuento de la implementación regional y de la paz regional. Usted lo que está haciendo, me está haciendo es trampa, porque me está evitando discutir cosas del orden nacional. Entonces, ¿cómo la paz se nos convierte en una trampa para perpetuar un modelo? Es decir, que se empieza a hacer una especie de lista de mercado de necesidades, ¿cierto? Para decir todo se lo voy a solucionar o todo se va a cubrir a través de las regiones. Pero las regiones no hacen ni la política minero-energética ni van a decidir el problema de las regalías, ni la política regional va a tocar los recursos para educación o salud o el problema de vías. Entonces hay una cantidad de políticas del orden nacional. Esto sigue siendo una nación, ¿no? Esto no es de regiones, ¿cierto? Y con el centralismo que mencionaba y el presidencialismo que mencionaba, entonces nos encontramos con un país que no está mirando las regiones, pero que, como pasó con el fenómeno de descentralización, se convierte en un proceso de desconcentración de problemas. Yo tengo una serie de problemas, lo que hago es repartirla en las regiones y ustedes buscan la vida. Los recursos, digamos. Eso es un problema grave. Eso sigue siendo del ente central. Exactamente. Aquí mismo tuvimos, doctor Víctor, donde usted está, y en este programa y en esta universidad, a propósito de los 70 años de la Universidad del Tolima que estamos cumpliendo en el 2015, a la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú. Y llamó poderosamente la atención a los televidentes de Mentibus el hecho de que ella decía, mire, hay que buscar una paz con justicia. El pilar debe ser la justicia, la aplicación de la justicia.
porque el tema casi que del perdón es una situación desde su punto de vista, digamos, desde mi formación digamos, representante de pueblos indígenas, es que yo puedo tener, digamos, un perdón o acercarme a un perdón, pero un perdón que tiene que estar solventado sobre la justicia, sobre que yo sienta que si a mi papá, en el caso de ella, me lo desaparecieron, me descuartizaron a mi hermano, bueno, todo lo que pasó, yo veo que la justicia actuó. Y lo llevo es porque el gran debate también que se ha planteado es que parecería que va a haber una especie de, digamos, no aplicación de justicia, ¿sí? Por no llamarlo de otra manera, en el proceso. Hay varias cosas. La primera, el perdón es una decisión subjetiva, es decir, un tribunal no puede obligar, si usted lo perdona, el perdón no sale de un decreto, primera cosa, sale de una serie de cosas. Segundo, es que hay un debate de la palabra justicia en los procesos de paz, y es que tiene dos adjetivos. El adjetivo transicional, que es donde estamos pensando en cómo castigar las violaciones masivas sistemáticas de derechos humanos, derecho humanitario, y el otro de justicia social, ¿cierto? Y esos son dos debates grandes. ¿Qué pasó en Salvador? En el proceso de paz del Salvador, ustedes lo habrán leído, primero, la agenda socioeconómica era muy chiquitita, y además lo chiquitico que había tampoco se cumplió. Entonces al final terminaba uno viendo que exguerrilleros se juntaban con exmilitares para asaltar bancos, ¿cierto? Y que los niveles de violencia que sufre ahorita Guatemala y Salvador son brutales y de injusticia social. Y uno dice, para eso hicieron la paz. Entonces el problema no es solo justicia transicional, sino también justicia social. Voy a referirme a las dos, empezando por la justicia social. En un libro que coordiné el año pasado, se llama ¿Por qué negociar con el ELN? Invité a varias personas, intelectuales, académicos, exguerrilleros, incluso un general nos colaboró, un cura. Y el general en una conferencia contaba una cosa muy interesante. Él fue quien dirigió prácticamente la última ofensiva contra las FARC en Montes de María. Entonces él frente a un editorio de militares decía, yo acabé con las FARC en Montes de María hace 7 años. La pregunta mía es, ¿cuántas carreteras hemos construido en Montes de María en estos 7 años sin FARC? Ninguna. Entonces él llamaba la atención y decía, a ver, antes no hacíamos inversión social porque es que estaban las FARC. Ya no tenemos las FARC y resulta que tampoco hacemos inversión social. Entonces, ¿para qué queríamos acabar con las FARC? ¿Cuál era el objetivo nuestro? Sin esa justicia social es muy difícil que una paz se mantenga, lo primero. Lo segundo, la justicia transicional, pero aquí voy a decir algo que es de poco bien recibo entre cierto público, pero es, primero, todo proceso de paz tiene una cuota de impunidad, y segundo, nadie va a negociar a entregar las armas para irse 50 años a una cárcel. Eso hay que ser suficientemente pragmático en entenderlo. Con esto no estoy diciendo que viva la impunidad, estoy diciendo hay unas cuotas que hay que manejar de tal manera que hay una parte jurídica y una parte de negociación política. Ese choque es lo que llamamos justicia transicional. Volvemos en unos minutos a Mentibus, el programa Las Mentes Abiertas de la Universidad de Tolima. Nos encontramos con el doctor Víctor de Correa Lugo en la Universidad del Tolima. 3 preguntas puntuales para que nos rinda este último bloque y podamos aclarar los televidentes de Mentibus, digamos, como muchos temas alrededor de la paz, del DIH y de todo este tema importante para el país. Hace algunos meses estuvo Kofi Annan en el país y básicamente decía también hay que aplicar de alguna forma que se pague con cárcel para quienes hagan violaciones del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos. Sale ahora en el Congreso también, digamos, una postura frente a que se aplique ahora en este proceso y en el nuevo que se inicie con el ELN, del cual ya le pregunto, doctor Víctor, lo que se aplicó con los paramilitares en su momento, que paguen, si no penas alternativas, por lo menos 8 años de prisión, que colaboren con la justicia y demás. Y se viene un nuevo ingrediente que es la posibilidad ya muy cercana de que el gobierno entra a tener, digamos, la posibilidad de un diálogo directo con la guerrilla del ELN, que podría uno decir ya casi lo ha aceptado públicamente también el grupo guerrillero. ¿Qué decir sobre eso? Digamos, en ese tema de la aplicación de la justicia y ahora con este nuevo actor que entra para consolidar el tema. Lo de justicia transicional, fundamentalmente hay que entender una cosa. El fenómeno que se dio con el paramilitarismo tiene algunas diferencias con el proceso con las FARC,
primero por su naturaleza como actor, ¿no? Es conocido ampliamente en el país lo que significó el paramilitarismo y el apoyo que tuvo a nivel regional y local por élites claras de terratenientes y de miembros de las Fuerzas Armadas. Había una connivencia absolutamente criminal que produjo una de las peores oleadas de masacres y de violencia de este país, que a veces parece que se nos olvida y solamente queremos satanizar a las FARC cuando aquí ha habido crímenes por otro lado. Lo que las FARC están planteando también tiene que ver con un problema de la responsabilidad de los actores estatales, es decir, las Fuerzas Armadas como responsables de violaciones de derechos humanos. La tercera cosa es que el problema no es de cárcel, el problema es cómo garantizar retribuciones por parte de las FARC a la sociedad y a las víctimas en particular, dentro de una lógica que puede ser simbólica. Simbólica quiero decir en términos de coger unos casos muy específicos, muy dolidos. Por ejemplo, Bojayá es un caso bastante dolido, y sobre eso generar algún tipo de proceso que sea concertado entre los actores. Lo fundamental es, ni las FARC se van a ir 50 años a la cárcel, ni las víctimas van a aceptar que no haya ningún tipo de castigo. Si no hay ningún tipo de castigo, esto raya en impunidad, que es lo que la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional no quiere. Pero pueden haber, uno, penas alternativas, y dos, casos emblemáticos sobre los cuales se pueda ejercer un tipo de castigo que sea parte del proceso de negociación. En la experiencia de otros procesos, digamos, ese tipo de punto intermedio se ha dado ¿cómo? Digamos, fundamentalmente con el reconocimiento de la verdad. Okay. O sea, cuando, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo me decían en Argentina, a mí ya no me interesa que la persona que desapareció a mi hijo vaya un día a la cárcel. Me interesa que me diga dónde están los huesos de mi hijo, ¿cierto? En el caso de las gachachas, que es el modelo que se utiliza en Ruanda, lo que se utilizaba era la confesión de la verdad y el reconocimiento. Y en Sudáfrica se instaló un modelo similar. Ahora, ¿cuál es el gran reto para salir de justicia transicional que enfrenta Colombia? Y este es el primer proceso de paz, digamos, en el mundo, donde se enfrenta un sistema penal internacional maduro. Es decir, la madurez que tiene la Corte Penal Internacional hoy se enfrenta con un proceso de paz. Eso no tuvo que enfrentar ni el proceso de El Salvador ni el proceso de Guatemala, porque estaba en construcción o no existía. Entonces, en esas fases, pues hablar de justicia transicional no tenía mucho sentido. Hoy por hoy es como conseguir un balance adecuado entre los deseos de paz y de justicia penal internacional. Pero hay que hablarlo en esos términos porque también, digamos, se ataca mucho en el tema, el proceso y la justicia transicional o las penas alternativas, es decir, no es que alguien que masacró mató antes ahora va a ir a podar jardines o a limpiar no sé qué. Claro, pero hay que mirar una cosa, claro, y ahí hay otra cosa, y es, entonces, ¿qué hacemos? ¿50 años más de guerra? Exacto. ¿50 años más de motosierras? ¿50 años más de masacres? De desplazados. Entonces, es también un precio que hay que pagar, y ahí es donde yo digo que tenemos que aceptar una cuota de impunidad, que es la sociedad finalmente la que lo decide. Y el segundo punto, el del ELN. Mire, yo creo sinceramente que hay un problema grave con el ELN, que lo tiene el gobierno, y es que el gobierno o no quiere o finge no entender la naturaleza del ELN. Entonces se comete una serie de errores gravísimos. El primero, creer que el ELN son como las FARC pero más pequeños. Eso ya es empezar mal. Segundo, no reconocer el carácter político del ELN, no reconocer su agenda propia. Entonces creen, no, es que eso es como cuando alguien está llenando un bus de expreso bolivariano, junta hay 4 puestos más, invita a los del ELN y ya. Entonces creen que la idea es que ampliar la mesa de La Habana y eso es suficiente. Eso es negar la naturaleza de la agenda del ELN, negar la historia del ELN y negar su papel en algunas zonas del país como Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar o Cauca, que es un actor determinante. ¿Cuál es la diferencia en materia pedagógica, aprovechando ese espacio, digamos, fundamental en FARC y ELN? Hay varias cosas. Primero, yo siempre digo que el ELN es más una confederación de grupos que una guerrilla estalinista. Las FARC son un grupo profundamente vertical. Las FARC actúan como un ejército con poco enraizamiento local, mientras que el ELN sí lo tiene. Y como decía algún comandante del ELN que tuve la posibilidad de entrevistar para El Espectador, Nicolás Rodríguez, decía, hay más gente del ELN sin uniforme que con uniforme. Entonces, si uno no entiende la naturaleza política y las agendas locales, su compromiso cristiano, además, recuerden que el ELN estuvo lleno de curas y de monjas, y su apuesta política, pues es muy difícil plantear una negociación al estilo fariano. Entonces, no se trata de trasplantar un modelo y meter en eso al ELN. El ELN no es una organización
que se pueda medir en términos de hombres arma. Entonces es como cuando uno llega a la plaza de mercado y dice, por tanto de cebolla yo pago tanto, como hay la mitad de la cebolla pago la mitad. No es ese tipo de lógica las que se dan allí. Y lo otro, el ELN ni está derrotado, la prueba es que está creciendo, hizo su 5º congreso hace poco, sin que tuviera ningún incidente de seguridad. Está creciendo, consolidando muchas zonas del país y no anda pendiente ni de la agenda electoral ni de la agenda de La Habana. Ellos dicen que respetan el proceso de La Habana, pero no se sientan recogidos en él. Su experiencia dicta, digamos, para decir que cómo se debería actuar ahí, con una otra mesa, así sea en la misma. A ver, hay agendas que son comunes, la política de víctimas o lo de justicia transicional no puede haber, es muy difícil que haya una para el ELN y otra con las FARC, ¿cierto? Pero hay temas como la participación política, la política mineroenergética o las regiones donde el ELN insiste muchísimo más que las FARC y creo que requiere un tratamiento diferente. El ELN no está diezmado, no está claudicando, no está arrinconado, y darle un trato de guerrilla menor y de guerrilla que ha fracasado, pues no corresponde con la naturaleza de lo que es el ELN. ¿Un solo proceso con 2 mesas, digamos? Con 2 grupos, sí, en últimas, la paz tiene que ser un solo proceso, pero lo que decíamos al comienzo, cuando uno quiere estudiar algo, no quiere estudiar medicina, pues tiene que saber anatomía, gústele o no el cuerpo. Entonces, si uno quiere resolver la paz con el ELN, tiene que estudiar al ELN, guste o no le guste, y no puede inventarse un ELN de acuerdo a las expectativas en Bogotá del Parque La 93 tomándose un café y no mirar el ELN real, que es el que está en las montañas de este país. Muy bien. Muchas gracias, doctor Víctor Barrera, de la Universidad del Tolima, en Mentibus. Los últimos segundos se los quiero dejar para que usted, haciendo y recogiendo las palabras suyas de Pedagogía de la Paz, nos deje un mensaje a todos los televidentes del canal universitario sobre esa Pedagogía de la Paz. Mire, yo creo que hay un compromiso de la universidad y de todos los colombianos y las colombianas, y es estudiar el proceso como se ha dado, estudiar las causas del conflicto y a partir de ahí que seamos capaces de tener debates serios, académicos, tranquilos, de cara a tener los elementos sobre la mesa necesarios para construir un mejor país.